que es lo que está al alcance del productor agropecuario, ¿no? Así que yo voy a empezar primero por contarle qué es la región NOA. Ustedes tienen en pantalla ahí la dimensión, incluye 5 provincias, Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Tucumán y Catamarca, en el mapa grande, y en el mapa chico que ustedes están viendo arriba y a la izquierda, pintado de rojo, están las zonas sojera que representan al NOA, que van desde el extremo sur de Tucumán, límite con Catamarca y Santiago del Estero, hasta el extremo norte, límite con Bolivia. ¿tá? Ahí están contempladas toda la zona sojera. Como bien les decía en un principio, vamos a arrancar por definir ambientes teniendo en cuenta la descripción de las precipitaciones. Habrán visto que sobre el mapa grande le han aparecido unas líneas rojas. ¿Qué es lo que significa esto? Todas las zonas sojeras en el NOA tienen como característica que hacia el oeste de las mismas tienen un cordón montañoso. Ese cordón montañoso tiene suma importancia porque de alguna manera afecta la cantidad y el tipo de precipitaciones que afectan a la zona sojera. Además de también tener alguna incidencia sobre el tema de la luz. ¿ah? Así que empiezo por las precipitaciones. Generalmente las precipitaciones en la zona sojera van de 900 a 500 milímetros anuales, que van desde noviembre hasta abril. Puede ser que alguna lluvia tengamos en octubre u otro en mayo, pero básicamente está concentrado ahí todas las precipitaciones. Y como bien dice ahí, las precipitaciones disminuyen a medida que nos vamos hacia el este de la región sojera. Es decir, que a su izquierda está el oeste, sobre las líneas rojas, los cordones montañosos, y hacia el este, hacia su derecha, las precipitaciones van disminuyendo. Es importante describir que el área esta sojera y la disminución de las precipitaciones hacia el este, en algunos casos es de manera gradual, lenta, pero en otros casos es de manera violenta. A modo de ejemplo, en el extremo sur de Tucumán, límite con Santiago, contra el cordón montañoso tenemos 850, 900 milímetros, y a 40 kilómetros hacia el este, 500 milímetros. Es decir, que tenemos una disminución de 10 milímetros por cada kilómetro que nos alejamos del cordón montañoso. Entonces, desde ese punto de vista, es muy variable en cuanto a espacio que estamos hablando. Obviamente, hacia la zona noreste de Tucumán, eso se va diluyendo, y es una zona más amplia desde el punto de vista geográfico, como lo están viendo en el mapa de arriba. Lo mismo ocurre en la zona central de Salta, el departamento Anta, la zona más conocida por ahí es La Jita, Metán, donde las precipitaciones también siguen el mismo patrón, al igual que en la zona más norte, el límite con Bolivia. Las precipitaciones se están caracterizando por ser cada vez más extremas, de manera violenta, con volúmenes importantes de agua. Definido el tema agua, el otro componente que vamos a tomar para la descripción del ambiente son los suelos. Y acá también cobra suma importancia los cordones montañosos. Las características de los suelos sojeros, le llamemos así en Tucumán, son muy variables. Muy variables. Generalmente no tienen impedimento físico, no hay una napa freática, son algo muy rara sectores, pero sí encontramos lugares con distintas texturas, con distinto grado de arena, de arcilla. En general son suelos francos, pero van variando de acuerdo al ambiente, y también varían mucho más cuando nos acercamos a la zona montañosa o límite con la montaña, donde el hecho de tener mayores escorrentías, la presencia de río, tenemos más variedad de suelo, tendiendo más a los arenosos, por ahí cerca de los ríos, o a lugares con más piedra que son propios de los conos de deyección que bajan de la montaña en la época de lluvia. Esto hace muy difícil poder caracterizar
ambiente por suelo, porque es muy variable, sobre todo al oeste. Pero podemos decir que son franco a franco arenoso o franco arcilloso, dependiendo de la zona. En el sur de Tucumán, sudeste, son más franco limoso, franco arenoso. En la zona de Santiago del Estero, departamento Pellegrini, por ejemplo, Rapelio, Villa Nueva Esperanza, son un poco más franco arcilloso, al igual que en la zona de Cajita del Este, ¿no? Los pH generalmente no son impedimentos, salvo en algunas zonas que tienen un poco de salitre, pero en realidad son de neutro a ligeramente ácido. Y los contenidos de materia orgánica, una vez desmontados y estabilizados, rondan alrededor de 1.7, 2.1, dependiendo obviamente de la antigüedad que tengan los suelos y dependiendo del manejo que hayan tenido desde el punto de vista del paso de los implementos, ¿no? Tengan en cuenta que la zona oeste, de la zona sojera, son suelos más antiguos, con porcentajes menores de materia orgánica y incluso con trazas de fósforo. Rondan alrededor de los 8 o 10 partes por millón, 12 en algunos casos, y mejoran los contenidos de fósforo, sobre todo hacia la zona este, la zona más nueva, sojera, que ha entrado, probablemente hay muchos lotes que una vez desmontado han entrado directamente en el sistema de siembra directa, y esto ha ayudado bastante a la expansión del cultivo. El otro factor que incide, que está vinculado con los rindes, con el definitorio del cultivo, es la luz. Ustedes tienen en cuenta que del extremo sur hacia el extremo norte la zona tiene 850 kilómetros. Arranca en el paralelo 24, si mal no recuerdo, hasta el 28, 30 o un poco más. No lo tengo presente en estos momentos, pero son 850 kilómetros. La luz juega un papel determinante en una región tan amplia, ¿no? Ahora, la característica de la luz es que aumenta hacia la zona este con mayor heliofanía y hacia la zona oeste la presencia de cordones montañosos y la cercanía de los lotes a estos cordones también influyen sobre todo en el crecimiento de la soja, pero generalmente aumentan hacia el este y disminuyen hacia el norte. Lo cual hace que en una zona tan amplia, con influencia de estos cordones montañosos, en las lluvias, en los suelos y en la luz, tienen una característica, es muy variable en el tiempo y muy variable en el espacio. Por lo tanto, cuesta definir ambientes grandes homogéneos. A modo de ejemplo, le voy a hacer una gran división que es a la altura del centro de Salta, Metán, la zona norte y la zona sur, como la primera gran ambientación que podemos hacer para el cultivo. Pero está claro que la diversidad la variabilidad, perdón, en las precipitaciones, la diversidad del suelo y el efecto de la luz hacen muy compleja la definición de grandes ambientes. ¿Ah? A modo de ejemplo, y no es para que vean los números, simplemente para que vean los colores, este es el registro de lluvia de un campo situado en el extremo sur de Tucumán, donde con un promedio de 780 milímetros, vean la variabilidad que tiene de 120, 130 milímetros anuales. Y en los colores, en las columnas de enero, febrero, marzo, van a ver la diversidad de colores. Los verdes están por arriba del promedio, los rojos por debajo y los amarillos están dentro del promedio. Esto es entre años, pero si le muestro esta diapositiva, van a ver lo que ocurre dentro de un mismo año. Siempre en el mismo campo, que es el punto negro que ustedes están viendo ahí, está situado el campo. ¿Tá? En una dimensión de 40 kilómetros a la redonda, fíjense la variabilidad de lluvia que hay solamente para el mes de marzo y para un año, lo cual hace tremendamente difícil caracterizar los ambientes en la región NOA. Y esto se da
en todos lados por igual. Bueno, con respecto a las estrategias, yo la primera gran diferenciación que he hecho ha sido a nivel de zona, y le he caracterizado en base a las preguntas que nos hacían con ambientes ofensivos y ambientes defensivos, teniendo en cuenta las precipitaciones, los suelos y el antecesor como una herramienta más para generar ambiente. El ambiente ofensivo son precipitaciones superiores a los 600 milímetros anuales, sin limitantes físicas, salvo que sean muy gredosos, con mucha piedra, y con 15 partes por millón de fósforo, ya que es una limitante importante donde tenemos la mayor cantidad de precipitaciones, ¿no? Y el antecesor, lo mejor que hay son las gramíneas. He puesto entre paréntesis maíz porque maíz es el que nos da la estabilidad a los sistemas de producción extensivo en la región, son los que de alguna manera bajan la variabilidad no de las precipitaciones, sino de la dinámica del agua en el suelo. ¿Tá? Entonces, ambiente ofensivo, 650 milímetros o más, 15 partes por millón de fósforos, si no la tiene se las damos, y teniendo como antecesor el cultivo de gramíneas, básicamente, al maíz, y en algunos casos el trigo, dependiendo esto de cómo haya sido la recarga en los meses de noviembre y diciembre. Y como un ambiente defensivo, son regiones con precipitaciones inferiores a los 650 milímetros, con alguna limitante física, puede ser greda o puede ser alguna salinidad, que es más química que física, y con 8 partes por millón de fósforo, y cuyo antecesor es leguminosa, puede ser soja o poroto, o alguna pastura por ahí que se rompe, son los ambientes donde lo caracterizamos con alguna estrategia defensiva. Bueno, habiendo caracterizado esto, vamos a la zona norte, que es de Metán hacia arriba, Galpón, Las Jitas, para quienes conocen Salta, Mollinedo, Embarcaciones, Tartagal, Cornejo, Las Maravillas, yendo de sur a norte, a partir de esa línea que yo había trazado. Y acá entramos en los factores que son definitorios y que están al alcance del productor poder definirlo. La fecha de siembra óptima para ir buscando buenos rindes están sobre fines de diciembre, principios de enero. Generalmente, de un tiempo a esta parte, se van incorporando cada vez más los grupos 6 largos en estos ambientes, que nos dan potenciales de rendimiento alcanzables e interesantes, ¿no? Una densidad de planta que ronda las 320 mil plantas a cosecha y un distanciamiento de 52 centímetros entre líneas. Y para ambientes más defensivos, como el descrito anteriormente, se esperan recarga de perfil, por eso la siembra se traslada hacia mediados de enero, fines de enero, e inclusive algunas fechas sobre inicio de febrero en el extremo norte de la zona productora. Claramente los grupos de madurez ya son grupos 8, bajamos un poco la densidad de planta y el distanciamiento se mantiene. En la zona norte hay que aclarar en este caso que hay alguna siembra a menores distancias, pero suelen tener problemas de una enfermedad que es esclerotinia que causa estragos. Y para la zona sur, que es de Metán hacia el sur, la zona de Rosario, la frontera noreste de Tucumán, Burruyacu, oeste santiagueño, el departamento Pellegrini, la zona central de Tucumán y el extremo sur, la Cocha, los Altos Catamarca son los más conocidos, la Valle. Claramente en este caso las fechas de siembra se adelantan bastante, sobre fines de noviembre, principios de diciembre son las fechas óptimas para ir a buscar buenos rendimientos del cultivo. Los grupos de madurez acá ya se acortan más que hacia el norte, van de 5 largos a 6 cortos, son los que
mejor están comportándose en estos ambientes e inclusive en ambientes un poco más restringidos, con una densidad de plantas similar y un distanciamiento a 52 centímetros entre líneas. Claramente acá no son ambientes donde encontremos limitantes para encontrar rindes altos. Y la zona, el ambiente defensivo, que es mucho más al este, se espera recarga de perfil, las fechas de siembra van desde diciembre hasta mediados de enero, hay siembras por ahí sobre fines de enero, pero son raras, generalmente esos lotes pasan a otro cultivo como el poroto. Los grupos de madurez son 6 largos, van a ver que siguen estando los grupos 6, quizás en un ambiente un poquito menos defensivo, le llamemos así, y si no se van a grupo 8, un poco menos de densidad de planta, y acá sí el distanciamiento es importante, a 35 centímetros entre líneas, no con el objetivo de capturar luz, sino que no perder agua por evaporación, sin perderla por evapotranspiración y lograr estructuras interesantes en esa fecha de siembra y para esas latitudes, ¿no? Espero con esto haber definido estos 4 ambientes, zona norte en 2 y zona sur en 2, y que tengan en cuenta estos parámetros como son las precipitaciones, los suelos y el antecesor, que en este caso es clave, insisto, para generar un ambiente ofensivo y para ir pasándolo, obviamente, cada vez más de lo defensivo a lo ofensivo. En el medio de esto hay un sinnúmero de situaciones, Si hoy me dicen a mí, che, con 650 milímetros te va a hacer un doble cultivo, y probablemente lo haga. Lo haga en tanto y en cuanto logre forzar y desafiar el sistema en esos ambientes a grupos de madurez un poco más cortos que me den lugar a poder incorporar algún otro cultivo en el invierno. Con respecto a los desafíos, bueno, este es un claro ejemplo de lo que pasa con el rendimiento de las hojas según el antecesor, para que ustedes dimensionen la importancia del mismo en la región NOA. Fíjense, la línea roja es el antecesor maíz, la línea celeste punteada es el antecesor trigo, y la línea azul llena es el antecesor soja. Fíjense cómo eso ocurre en toda la región NOA, son varios años de tomar datos, la caída brusca de rendimiento, fíjense en la campaña 11, 12, 12, 13, son sequías extremas que hemos tenido, aún así, y dependiendo de qué zona estemos hablando con el antecesor, siempre el maíz es mejor antecesor que cualquiera de los otros. El antecesor trigo se sitúa un poco mejor que la soja y se acerca más al maíz según cómo ha sido la reposición en los meses iniciales de lluvia. Los desafíos. Bueno, para esta zona tan diversa, desde lo climático, desde lo edáfico y de la luz, creo que el gran desafío es reducir la variabilidad. ¿Cómo reducimos la variabilidad? Está claro que el tema precipitaciones a nosotros nos viene dando muy buenos resultados esto. Y esto es forzar el sistema. Estas fotos son tomadas aproximadamente hace 10 días en una zona que tiene promedio histórico 480 milímetros de lluvia con suelo franco arenoso. ¿Ah? Y la idea con esto es entrar en un círculo virtuoso, como le llamamos acá. En la foto que está a la izquierda es un centeno sembrado sobre mediados de mayo, sobre un grupo 8, cosechado también en esa misma fecha e inmediatamente sembrado. ¿Ah? Y lo que tienen ustedes a mano derecha es un maíz cosechado sobre fines de mayo, principios de junio, e inmediatamente sembrado con centeno. Y eso es lo que llamamos nosotros el círculo virtuoso. Y es hacia ahí donde tenemos que apuntar. Generar carbono sobre el suelo y bajo el suelo. Sobre el suelo con cobertura y bajo el suelo con raíces. Claramente a nosotros nos viene dando
mejor resultado este tipo de manejo, donde la variabilidad de precipitaciones obviamente está de la mano de la generación de cobertura y de obras civiles en el campo como curva de nivel o terraza, y la retención de todo lo que es rastrojo de soja o rastrojo de maíz o el rastrojo del que fuera para sostener todo eso. Claramente en los lotes estos que tienen centeno sobre maíz, uno lo ve al rastrojo sobre el suelo y donde no está el centeno lo ve contra el alambre. A modo de resumen, ¿cuál es el gran desafío? Y teniendo en cuenta el cultivo de la soja, es aprovechar la adaptación lograda por los semilleros, en este caso por los criaderos, en los grupos de madurez 5 y 6, sobre todo en el 6, hay muy buenas variedades que se adaptan inclusive a fechas tardías de siembra, sin disminuir estructura y sin disminuir su potencial de rendimiento, y mirarla a la soja no solamente de manera aislada, sino como una aliada fundamental para el sistema, como lo veníamos mirando al maíz de un tiempo a esta parte, no como un cultivo de renta, antes trabajábamos, todo era para la soja, sino también como un cultivo de servicio. La soja, con esta posibilidad de contar estos cultivares nuevos, nos da la chance de poder colocar en zonas defensivas, en ambientes defensivos, grupos de madurez un poco más cortos que nos dejen un poco de agua para generar esa cobertura que pasa durante todo el invierno y se termina degradando de manera muy rápida al inicio de la lluvia y con los calores a partir del mes de octubre. El centeno ese que están viendo ustedes ahí se logró con 80 milímetros de agua útil en Brasil. Y el otro gran desafío, ese es para reducir la variabilidad climática en cuanto a precipitaciones, y el otro gran desafío es la variabilidad edáfica, y para eso, y a corto plazo, es usar las herramientas de manejo por ambiente que hoy se dispone, que son innumerables, no tiene sentido que la describa, pero sobre todo en la zona oeste de producción, donde los suelos son mucho más variables en un corto espacio geográfico, ¿no? No así en el este. Bueno, esto es todo. Espero haber sido claro y espero las preguntas nomás.